La educación infantil. Antón Makarenko. Prólogo de Marta Mata. A la primera edición. He aquí un libro sencillo, con un título sencillo, sobre la educación infantil. Pero he aquí también, un compendio de pedagogía en el sentido más profundo del término, ciencia de la educación. La pedagogía ha sido, a través de la historia, a veces visión, otras aspiración, delicadas experiencias en algunos casos, rutina memorística y autoritaria como telón de fondo, hasta que en el siglo pasado la asunción de la necesidad de educación para todos, convertida en una extensión de la escolaridad obligatoria, prepara el terreno para que aparezca la pedagogía como ciencia de la educación. Esta ciencia, que propiciaba una educación pura a todos, ha tenido curiosamente dos fuerzas especiales de progreso, el trabajo y estudio en la educación de los niños deficientes físicos y psíquicos por un lado, y la educación de los niños marginados socialmente por otro. Y es que bajo el científico que es cada pedagogo, hay un hombre que tiene una actitud de piedad con respecto al niño que él mismo fue. Piedad no en el sentido mojigato, sino en el sentido clásico de la palabra, en el sentido de respeto profundo al hombre en lo que tiene de hombre, abdicando de aquello en que el hombre se parece al animal, la fuerza, y aún lo supera en bestialidad cuando utiliza la fuerza psíquica para dominar y no para respetar. Es esta piedad convertida en ciencia lo que hace contemplar el problema del niño deficiente y del niño marginado, que revierte en favor del niño en general, el cual, por definición, también tiene deficiencias y vive al margen del mundo adulto. Así, la pedagogía general tiene las aportaciones de Montessori o de Crowley desde el campo de la enseñanza especial, pero tiene también las aportaciones de un Pestalozzi o de un Deligny a partir del cuidado del niño marginado social. Los primeros abundan en el estudio minucioso de la evolución del niño en todos sus aspectos. Las conquistas que hacen en este campo, aspecto por aspecto y paso por paso, las ponen al servicio del niño deficiente, contribuyendo fuertemente al carácter científico de la pedagogía en el sentido clásico de la palabra ciencia. Las aportaciones, en cambio, de quienes han tenido que trabajar entre niños marginados son las de la novedad y rapidez con que el educador ha de dar respuesta a situaciones complejísimas e impensadas, lo cual ha contribuido, por supuesto, no solo a dejar sentado el carácter de arte, de creación que tiene la acción educativa, sino también la necesaria capacidad de romper con prejuicios y de echar mano de la comprensión más arriesgada y de la imaginación más creativa, por parte de quienes ejercen el papel de educador. Pestalozzi acogiendo en su casa de Iverdom a los huérfanos de las guerras napoleónicas, Deligny afrontando cara a cara el problema de los delincuentes después de la Segunda Guerra Mundial, enmarcan la acción pedagógica de un Makarenko educador, en sus famosas colonias, de los niños que una revolución tan profunda como la que empezó en 1917 había de dejar en la sociedad soviética. Makarenko, el autor de Poema pedagógico y de Banderas en las torres, el responsable de las colonias Gorki y Poltava, es un ejemplo claro de piedad humana hecha ciencia y hecha poesía, naturalmente, a partir de un trabajo directo y real con los chicos, en el cual Makarenko implicaba no solo su profesión sino su vida. Pero Makarenko es también un ejemplo de pedagogía comunicación, muestra de lo cual es el presente libro. La experiencia pedagógica, si es verdaderamente científica, es comunicable también, y ha de ser especialmente comunicada a quienes tienen un papel decisivo en la educación, los padres, la pareja que dio vida al niño y que le dará normalmente un hogar. Es de resaltar la finura de visión de un Makarenko que, a partir de su trabajo en la educación de niños y muchachos alejados o carentes de familia propia, puede llegar a comunicar tal cantidad de pautas de educación familiar. Es de resaltar también que su pedagogía, desarrollada en un momento de intenso cambio en la vida política del país, reencuentra los temas de siempre dentro de la familia, la autoridad, la disciplina, el juego, el trabajo, la economía, la cultura, el sexo, los canales de educación familiar, en suma, y la familia misma que queda incorporada a la respuesta pedagógica que Makarenko fue dentro de la Revolución Rusa, incorporada y revalorizada no solo para la sociedad soviética, sino también para la historia de la educación. Porque, seamos sinceros, una respuesta positiva a los interrogantes y a la depresión de la familia burguesa ante su fracaso educativo, es esta visión de la familia trabajadora que Makarenko nos da y que, mucho mejor que el mismo Neil lo hizo en Freedom, Not License, podría acallar la angustia de la familia norteamericana o no, que habita en las little boxes o en los avisperos de los bloques. La célula familiar tiene entidad,
pero se resiente actualmente de una profunda crisis, porque, como todo grupo humano, no tiene sentido humano si no es asumiendo su papel en la sociedad. Solo en este caso el rol educativo de la familia podrá ser cumplido positivamente. Makarenko parte de esta premisa y, por ello, este libro, sensato por lo realista, puede ser tan útil a nuestras familias en unas sociedades tan distintas de la soviética, e incluso, a partir de sus enfoques concretos de la educación familiar, puede dejar planteados interrogantes sociales profundos a la familia, interrogantes a su vez más educativos que cualquier solución intuida o comprobada. ¿Es comprensible una pregunta final? ¿Tenemos en nuestras manos un texto de educación marxista? La respuesta es obvia, tenemos en nuestras manos un texto de auténtica educación, a la cual el marxismo aporta lo mejor de su ideología, la fe en el hombre. El hombre que ya es, el padre, el hombre que ha de ser, el niño. Tenemos en nuestras manos un libro de piedad hecha ciencia, un libro de pedagogía, un libro de educación. Marta Mata y Garriga. Febrero de 1978. A la cuarta edición. He aquí, en 1980, la cuarta edición en España de una obra publicada en la URSS por vez primera en 1937. Hay unas de razones profundas para justificar tal continuidad a través de la distancia, de los años y de las fronteras, a menudo trincheras, que separan las dos fechas y los dos países. Las exponíamos en febrero de 1978, en el prólogo a la primera edición española. Un texto sobre educación familiar, un texto realmente comunicativo de ciencia, poesía y piedad educativas, un texto nacido de la durísima práctica pero con el norte de la fe en el hombre, tenía en sí la fuerza para vencer tantos y tamaños distanciamientos. Y las ediciones se han sucedido, pero mientras tanto, entre abril de 1978 y enero de 1980, se han producido en España una serie de cambios, y una formulación que a menudo los ampara a todos se ha producido también, de la esperanza al desencanto. A grandes rasgos, y concretándonos en la educación, la esperanza, el trabajo y la lucha por conseguir una humanización del sistema educativo, para introducir en la administración educativa nuevas pautas abiertas a las necesidades reales y a la participación de la sociedad, para introducir en las aulas nuevas pautas y nuevos contenidos pedagógicos elaborados ya durante tantos años por los maestros con la mirada puesta a estas necesidades concretas del niño y del entorno concreto, para introducir de una manera franca y abierta en la sociedad en general y en sus medios de comunicación el modelo de educación que tantos ciudadanos, padres o no, han soñado. Esta gran contienda con tantos frentes, con tantas batallas, estaba ilusionada por la nueva luz de la democracia que estrenábamos en 1977. Ahora, en enero de 1980, esta gran contienda se realiza bajo los nubarrones de la democracia que tenemos, y a los efectos de la penumbra se les llama desencanto. ¿Quiere esto decir que éramos entonces unos iluminados, unos ilusos? ¿Qué lo somos ahora cuando pretendemos continuar en la contienda bajo el mismo cielo? La cuarta edición de un libro como este, responde recordándonos cómo las conquistas auténticas son irreversibles y pueden continuar bajo cualquier cielo, y que las gentes sencillas lo saben. Las nuevas pautas en la educación en familia que Makarenko expone y propone, son algo que se sostiene tan firmemente en la realidad de esta primera célula educativa que es la familia, que se acogen allí indefectiblemente, y que rebasan sus límites. Esta es una esperanza ahora. De la concepción de educación familiar que propugna este libro se desprende como fruta madura un crescendo de relación familia-escuela. Primero, la relación de los padres del niño con el maestro, para afinar todo lo individual de su educación. Segundo, la relación entre los padres de un grupo clase y el maestro, para conocimiento, seguimiento y colaboración en el programa de trabajo del curso, en la educación colectiva de los niños y niñas. Tercero, colaboración entre todos los padres y los maestros de una misma escuela puesto que la educación de los hijos depende de tal marco institucional, de sus realidades todas, de su orientación. Luego, el libro ayuda a los padres a pensar también como ciudadanos, ciudadanos en tal localidad, ciudadanos de tal país, ciudadanos de tal circunstancia política. No soñemos ya más. Pero leyendo las sencillas páginas de este libro recordamos cómo los auténticos cambios jamás se producen solamente en las alturas, antes y después y antes, los cambios como el que nuestro siglo y nuestro pueblo pretenden en educación, se realizan, no solo en las grandes cámaras y ministerios sino en las pequeñas concejalías rurales, en las escuelas,
en las familias, en las personas. Para pensar así, basta con tener fe en el hombre, el norte de estas páginas, fe en el hombre, antípoda del desencanto. Marta Mata y Garriga. Enero de 1980. Condiciones generales de la educación familiar. Queridos padres. La educación de los niños es la tarea más importante de nuestra vida. Nuestros hijos son los futuros ciudadanos del país y del mundo. Ellos serán los forjadores de historia. Son los futuros padres y madres, y serán a su vez los educadores de sus hijos. Debemos empeñarnos en que se transformen en excelentes ciudadanos, en buenos padres. Ellos encaman también la esperanza de nuestra vejez. Una educación correcta nos deparará una vejez feliz, en tanto que una educación deficiente será para nosotros una fuente de amarguras y lágrimas y nos hará culpables ante todo el país. Queridos padres, nunca debemos olvidar nuestra responsabilidad por el cumplimiento correcto de esta importante tarea. Hoy damos comienzo a un ciclo de conferencias sobre educación familiar. Sus distintos aspectos, la disciplina y la autoridad paterna, el juego, la alimentación y el vestido, la urbanidad, etc., son todos muy importantes y su desarrollo, que exige métodos adecuados, será tratado más adelante en forma detallada. Hoy consideramos previamente algunas cuestiones de importancia general, que se vinculan con todos ellos y siempre deben ser tenidos en cuenta. Ante todo establezcamos con claridad que educar al niño correcta y normalmente es mucho más fácil que reeducarlo. Una educación correcta a partir de la más tierna infancia no es una tarea tan difícil como creen muchos. No hay padre ni madre que no pueda realizarla con facilidad si realmente se empeña en ella, y, por otra parte, es una tarea grata, placentera, feliz. Otra cosa totalmente diferente es la reeducación. Si el proceso educativo adoleció de serios fallos o omisiones, si se procedió improvisadamente, incurriendo en negligencia o ligereza, será necesario corregir mucho, reformar. Y la tarea de corrección, de reeducación, ya no es un asunto fácil. Exige esfuerzos, conocimientos y paciencia que no todos los padres poseen. En ciertos casos la familia se siente impotente para allanar las dificultades de la reeducación y se ve en el trance de internar al hijo o a la hija en una colonia de trabajo. A veces, incluso la misma colonia ya no puede hacer nada, resultando de ahí un hombre inadaptado para la vida. Y aun en el caso de que la reforma haya sido eficaz y diera por resultado un hombre trabajador, todos estarán satisfechos porque verán la parte positiva, pero nadie calculará todo lo que se ha perdido. Si la educación del mismo individuo hubiese sido correcta desde el comienzo, habría aprovechado más experiencias constructivas de la vida y estaría mejor dotado, más preparado y, por consiguiente, sería más feliz. Además, el trabajo de reeducar, de reformar, no solo es difícil sino también penoso. Aun en el caso de éxito completo, constantemente ocasiona amarguras a los padres, desgasta su sistema nervioso y altera con frecuencia su carácter. Recomendamos a los padres recordar siempre la necesidad de educar de modo tal que no sea menester más tarde reformar, que todo se haga correctamente desde el principio mismo. Muchos errores en el trabajo familiar provienen de que los padres olvidan los tiempos que viven. Actúan como buenos ciudadanos de la Unión Soviética, como miembros de una sociedad nueva, socialista, en su empleo y en la sociedad, más en su casa, entre los niños, viven a la antigua. Desde luego que no se puede afirmar que en la vieja familia prerevolucionaria todo era malo, algunas de sus modalidades pueden adoptarse aún ahora, pero es necesario recordar siempre que nuestra vida, en cuanto a los principios que la sustentan, difiere mucho de la antigua. Vivimos en una sociedad sin clases que existe por ahora solamente en la URSS, estamos frente a grandes batallas con la burguesía agonizante, y abocados a una gran construcción socialista. Nuestros hijos deben convertirse en constructores activos y conscientes del comunismo. Los padres deben pensar en que se diferencia la familia soviética de la vieja. Antes, por ejemplo, el padre tenía más poder y los hijos vivían sometidos a su arbitrio incontrolado sin poder eludir su autoridad. Muchos abusaban de ella y trataban a los hijos con crueldad, despóticamente. El Estado y la Iglesia ortodoxa sostenían esa autoridad por convenir así a una sociedad de explotadores. En nuestra familia, en cambio, la situación es distinta. La niña, por ejemplo, no esperará a que los padres le encuentren un novio, sin perjuicio de que también nuestra familia deba guiar los sentimientos de sus hijos.
Pero es evidente que esta dirección ya no puede atenerse a los mismos métodos y debe elaborar otros nuevos, concordantes con nuestros principios. En la sociedad antigua cada familia pertenecía a una clase, y sus hijos por lo común quedaban en la misma. El hijo del campesino se hacía campesino, y el del obrero, obrero. En cambio, nuestros hijos gozan de amplios horizontes para elegir, en los que desempeñan un papel decisivo exclusivamente su capacidad y preparación y no las posibilidades materiales de la familia. Vale decir, nuestros hijos gozan de posibilidades incomparables. Y eso lo saben tanto los niños como los padres. En semejantes condiciones se hace imposible cualquier arbitrariedad paterna y es necesario ejercer una dirección más racional, cuidadosa y hábil. La familia dejó de ser patriarcal. Nuestra mujer goza de los mismos derechos que el hombre, y los de la madre son iguales a los del padre. El hogar no está sometido a la autocracia paterna, sino que constituye una colectividad soviética. Los padres poseen en él ciertos derechos. ¿Cuál es su fuente? Antiguamente se consideraba que el origen de la autoridad paterna era celestial, la voluntad de Dios y un mandamiento especial prescribían el acatamiento a los padres. Los sacerdotes lo explicaban en las escuelas y contaban a los niños cómo Dios castigaba cruelmente a los que no obedecían a sus padres. En el Estado soviético no engañamos a los niños. Los padres poseen autoridad en el seno de su familia porque son responsables de ella ante la sociedad y ante la ley. Aunque todos sus integrantes constituyen una colectividad de miembros sociales que gozan de iguales derechos, la diferencia consiste en que los padres la dirigen mientras los hijos se adecúan en ella. Los padres deben tener un concepto perfectamente claro de todo esto. Cada uno debe comprender que él no es un amo absoluto de la familia, sino simplemente el miembro mayor y el más responsable. Si este pensamiento es comprendido en forma cabal, todo el trabajo educativo se desenvolverá correctamente. Sabemos que dicha tarea no siempre se desarrolla con el mismo éxito. Depende de muchas causas, fundamentalmente de la aplicación de métodos educativos correctos, pero un factor muy importante lo constituye la organización de la familia, su estructura. Y ello, en cierta medida, depende de nuestra voluntad. Se puede afirmar categóricamente, por ejemplo, que la educación de un hijo o hija únicos es una labor mucho más difícil que la de educar a varios, aun cuando la familia atraviese ciertas dificultades materiales. No debe limitarse a un solo hijo. El hijo único se convierte pronto en el centro de la familia. Ocasiona a los padres preocupaciones que generalmente exceden lo normal. El amor paterno se caracteriza en esos casos por cierto enervamiento. La enfermedad de ese niño o su muerte inciden en forma extraordinariamente penosa sobre los padres y el solo temor a semejante desgracia les produce una permanente y honda preocupación, privándolos de la tranquilidad necesaria. Con mucha frecuencia el hijo único se acostumbra a su situación excepcional y se convierte en un verdadero déspota de la familia. Para los padres suele ser muy difícil moderar su cariño y preocupación por él y sin querer forman a un egoísta. Solo en la familia con varios hijos la preocupación paterna puede tener un carácter normal y distribuirse uniformemente entre todos. En una familia numerosa, el niño se acostumbra desde pequeño a la vida colectiva, adquiere la experiencia de la vinculación recíproca, y entre los mayores y menores se establecen la amistad y el cariño. En semejante ambiente la vida brinda al niño la posibilidad de ejercitarse en las distintas formas de las relaciones humanas. Tiene la oportunidad de experimentar vivencias que son inasequibles para el hijo único, el amor al hermano mayor y al menor, que son sentimientos completamente distintos, y la capacidad de compartir con ellos las cosas y los afectos. En una familia numerosa el niño se acostumbra a cada paso, incluso en el juego, a vivir en un ambiente social, lo que constituye un factor muy importante para la educación soviética. En la familia burguesa, este problema no tiene la misma importancia por cuanto toda la sociedad está estructurada sobre un principio egoísta. Hay también otros casos de familia incompleta. Son los de los padres que se han separado. Esta situación se refleja en forma muy perjudicial sobre la educación del niño, sobre todo cuando los padres lo convierten en objeto de disputa y no le ocultan su animosidad recíproca. Cuando un matrimonio está por separarse, ambos cónyuges deberían pensar en sus hijos. Cualesquiera que sean las diferencias, hay que resolverlas en forma discreta y, una vez producida la separación, ocultar a los hijos la hostilidad y el encono hacia el excónyuge. Cuando un padre abandona a su familia,
De hecho, ya no puede seguir teniendo a su cargo la educación de los hijos y, al no poder por lo tanto influir en forma benéfica en su familia anterior, será mejor que se empeñe en que lo olviden, será más honesto. Aunque, desde luego, ello no extingue sus obligaciones materiales con respecto a los hijos abandonados. El problema de la estructura familiar es muy importante y hay que encararlo a conciencia. Si los padres profesan un cariño real a sus hijos y quieren educarlos lo mejor posible, tratarán de no llevar sus desacuerdos a la separación, que siempre crea a los niños una situación difícil. Otro problema que exige una atención seria es la de los fines de la educación. Más de una vez se observa una total despreocupación en este sentido. Los padres se limitan simplemente a convivir con sus hijos y confían en que todo se resolverá por sí mismo. Carecen de propósitos claros y de un programa definido. Es lógico que en semejantes condiciones los resultados sean siempre contingentes, sin perjuicio de que los padres se asombren más tarde por los defectos de sus hijos. Ninguna tarea puede ser realizada en forma cumplida si no se sabe cuáles son sus objetivos. Todo padre y madre deben saber con precisión qué es lo que se proponen en la educación de su hijo. Deben establecer en primer término con claridad cuáles son sus propias aspiraciones al respecto. Aspiran a formar un verdadero ciudadano del país soviético, un hombre preparado, enérgico, honesto, fiel a su pueblo, a la causa revolucionaria, trabajador, animoso, cortés. ¿O desean que el niño se convierta en un pequeño burgués ávido, cobarde, en un hombre de negocios astuto y mezquino? Bastará tomarse el trabajo de meditar bien al respecto para advertir de inmediato los numerosos errores que se cometen y los caminos correctos a seguir. Al mismo tiempo, la paternidad no se reduce a la educación de los hijos y a ser una fuente de alegría personal. El hijo que se forma bajo nuestra dirección es el futuro ciudadano, el hombre que participará activamente en la vida social, el luchador. Si lo educamos mal, el daño no será únicamente para nosotros, sino también para el país. No nos podemos desentender de este aspecto y considerarlo simplemente como algo secundario. Cuando en nuestra fábrica o establecimiento producimos artículos inferiores, nos avergonzamos. Con cuanta más razón será vergonzoso producir para la sociedad hombres deficientes o dañinos. Bastará meditar con un poco de seriedad sobre este problema para advertir su importancia y descartar por superfluas muchas charlas sobre educación, como también darse cuenta de inmediato de qué se debe hacer. Pero no todos los padres reflexionan sobre este problema. Aman a sus hijos, experimentan placer en su compañía y se sienten orgullosos de ellos, pero olvidan completamente su responsabilidad moral para la formación del futuro ciudadano. ¿Acaso puede pensar en ello un padre que es mal ciudadano, que se desentiende por completo de la vida del país, de sus luchas y de sus éxitos, y a quien ni siquiera inquietan los ataques del enemigo? Desde luego que no. Pero no vale la pena hablar de semejantes sujetos, no abundan en nuestro país. Además, hay también otra clase de personas, las que en el trabajo y en el ambiente social se sienten ciudadanos, pero son indiferentes ante los asuntos domésticos, en la casa se limitan a silenciar los problemas o, a la inversa, se comportan en forma indigna de un ciudadano soviético. Antes de empezar la educación de los hijos hay que reexaminar la propia conducta. No se deben separar las cuestiones familiares de las sociales. La actividad que se despliega en el trabajo o en el ambiente social debe reflejarse también en el hogar, donde la personalidad civil y política del padre debe aparecer identificada con la familiar. Todos los sucesos del país deben llegar a los niños a través del espíritu y pensamiento paternos. Todo lo que pasa en la fábrica, las cosas positivas o negativas, deben también interesar a los hijos. Deben saber que el padre es un hombre de actuación social y enorgullecerse de ello, de sus éxitos y de sus méritos ante la sociedad. Pero ese orgullo será sano si comprenden su esencia social y no se envanecen simplemente porque el padre tiene un buen traje, un automóvil o un fusil de caza. La conducta personal de los padres es un factor decisivo. El ejemplo es el mejor método educativo. No se piense que se educa al niño solamente cuando se conversa con él, se le enseña o se le ordena algo. El padre lo educa en todo momento, incluso cuando está ausente. La forma en que se viste, conversa con los demás o habla de ellos, exterioriza su alegría o su pena, el trato de los amigos y de los adversarios, la manera de reír, leer el diario, todo eso tiene para el niño gran importancia. El pequeño percibe o siente el menor cambio en el tono del padre, todas las alternativas de su pensamiento le llegan por vías invisibles,
imperceptibles a simple vista. Cuando el padre se comporta en la casa en forma grosera o jactanciosa, si se embriaga o, aún peor, si ofende a la madre, ocasiona con ello un enorme daño a los hijos, los está educando mal, y su conducta indigna tendrá las consecuencias más lamentables. El respeto paterno a la familia, el control de cada acto propio, el cumplimiento del propio deber, constituyen el primero y más importante método de educación. Existen también padres que creen que con encontrar alguna receta educativa ingeniosa el problema queda resuelto. Piensan que mediante esa receta un holgazán puede educar en forma constructiva, que un pícaro podrá formar a un ciudadano honesto, un mentiroso a un niño veraz. Tales milagros no ocurren. No hay receta que valga cuando el educador carece de las condiciones necesarias. En primer término hay que dedicar seria atención a los propios defectos y descartar los presuntos recursos de las artimañas pedagógicas. Desgraciadamente, hay personas que creen en ellas. Uno inventa un castigo especial, otro apela a premios, el tercero se hace el gracioso para divertir a los niños, el cuarto los seduce con promesas. La educación exige un tono serio, sencillo y sincero. Son las cualidades que deben integrar la base de nuestra vida. La menor falsedad, artificio, bufonería o frivolidad condenan la tarea educativa al fracaso. Eso no significa desde luego que se debe estar siempre adusto, afectado, se hace sencillamente sincero, que el estado de ánimo corresponda al momento y a la esencia de lo que ocurre en la familia. Los artificios disimulan la realidad y entretienen a los mismos padres, haciendo perder el tiempo. Y son tantos los que se quejan de la falta de tiempo. Desde luego que es saludable que los padres se hallen con sus hijos con la mayor frecuencia, y es muy malo cuando nunca los ven. Mas esto no significa que no se les deba quitar los ojos de encima. Una educación semejante solo puede causar daño, desarrolla un carácter pasivo, los niños se acostumbran demasiado a la compañía de los adultos y su crecimiento espiritual se acelera. Los padres gustan vanagloriarse de ello, pero más tarde se convencen de que han incurrido en un error. Es necesario saber qué hace, dónde se encuentra, quién está con el niño, pero se le debe brindar la libertad necesaria para que no se encuentre exclusivamente bajo la influencia personal del padre, sino que experimente también las diversas influencias de la vida. No se crea que se le debe resguardar de las influencias negativas, y aun de las hostiles. Pues de todos modos en la vida tendrá que enfrentarse con las tendencias más diversas, con hombres y circunstancias extrañas y dañinas. Hay que formar en él la capacidad de orientarse entre ellos, luchar contra ellos, aprender a conocerlos oportunamente. Con una educación de invernadero, con el aislamiento, es imposible formar esa capacidad. De ahí que para lograrlo sea conveniente que el niño alterne diversos ambientes, ejerciendo al mismo tiempo la debida vigilancia. Es necesario auxiliar a los niños a tiempo, detenerlos oportunamente en sus desviaciones y orientarlos. Es una tarea en que la constancia juega un papel decisivo, pero sin llegar al extremo de lo que se llama llevar a un niño de la mano. Oportunamente nos referiremos en forma más detallada a este problema. La educación no exige mucho tiempo, lo que importa es un aprovechamiento racional. Y aquí cabe repetir una vez más, la educación está siempre presente, aun cuando los padres estén ausentes de su casa. La verdadera esencia de la labor educativa no consiste en realidad, como probablemente ya se habrá advertido, en las conversaciones con el niño, en la influencia directa sobre él, sino en la organización de la familia, en la organización de la vida del niño y en el ejemplo que se le brinda con la vida personal y social. El trabajo educativo es ante todo un trabajo de organización. Y por ello en este asunto no existen pequeñeces. Nunca se debe considerar algo como tal y relegarlo al olvido. Es un craso error pensar que se debe concentrar la atención en algo que se juzga como muy importante, dejando lo restante de lado. En la tarea educativa no hay pequeñeces. Una cinta que se ata a los cabellos de la niña, un sombrerito, un juguete, todas son cosas que pueden tener en su vida una gran importancia. Una buena organización consiste precisamente en no omitir los menores detalles y circunstancias. Las minucias actúan con regularidad, diariamente, a todas horas, y son los componentes de la vida. Guiar y organizar esa vida es el problema paterno de más responsabilidad. En conferencias ulteriores examinaremos los diversos métodos de la educación familiar en forma más detallada. La de hoy fue una introducción. Resumamos brevemente lo dicho.
La educación debe ser correcta desde la iniciación, para que más tarde no sea necesario reeducar, lo que es mucho más difícil. Es necesario recordar que se guía a la nueva familia soviética. Dentro de lo posible hay que procurar una estructura familiar correcta. Es necesario formularse objetivos y programas precisos para la tarea educativa. Tener siempre presente que el niño no es solamente un motivo de alegría para los padres, sino que es el futuro ciudadano, lo que comporta una responsabilidad ante el país. Es necesario, ante todo, ser uno mismo un buen ciudadano e infundir el sentido de la propia dignidad cívica en la familia. Es necesario plantear las más severas exigencias a la propia conducta. No se debe confiar en ninguna clase de recetas ni artificios. Se debe ser serio, sencillo y sincero. Es un error pensar que la educación exige mucho tiempo, es necesario saber guiar al niño y no ponerlo al margen de la vida real. Lo principal en la labor educativa consiste en la organización de la vida familiar teniendo en cuenta atentamente todos los detalles. La autoridad paterna. En la conferencia anterior decíamos que la familia soviética difiere mucho de la burguesa. Ante todo, esa diferencia estriba en el carácter de la autoridad paterna. La sociedad confirió a los padres la misión de formar a los futuros ciudadanos de nuestra patria y la responsabilidad que ello comporta sirve de base al concepto que de su autoridad se forman los hijos. Sin embargo, sería incómodo recordar constantemente en el seno de la familia dicha atribución social. La educación infantil comienza en la edad en que ninguna demostración lógica ni alegato de derechos son posibles. Por último, el sentido mismo de la autoridad consiste justamente en que no exige demostraciones, en que se acepta como una dignidad indudable del mayor, cuyo valor y gravitación se imponen espontáneamente al espíritu del niño. El padre y la madre deben tener esta autoridad, pues sin ella es imposible educar. Sin embargo, escuchamos con frecuencia la pregunta, ¿qué hacer con el niño cuando no obedece? Pues precisamente este, no obedece, es una señal de que los padres carecen de autoridad sobre él. ¿De dónde proviene la autoridad paterna? ¿Cómo se estructura? Los padres cuyos hijos no obedecen, se inclinan a veces a pensar que la autoridad proviene de la naturaleza, que es una aptitud especial. Si se carece de ella, no hay nada que hacer, solo resta envidiar al que la posee. Es un error. La autoridad puede formarse en cada familia, cosa que, por otra parte, no constituye una empresa difícil. Desgraciadamente hay padres que tratan de cimentarla en bases falsas. Su objetivo se reduce a que los hijos les obedezcan. Desde luego que se trata de un grave error. La autoridad y la obediencia no pueden erigirse como fines en sí mismas, ya que el único fin que se persigue es el de la educación correcta. La obediencia puede considerarse solamente como uno de los caminos hacia ese fin. Los que persiguen la obediencia por la obediencia misma son los padres que no comprenden, o no piensan, en los verdaderos fines de la educación. Fundan su tranquilidad en la obediencia de los hijos. Eso es lo que constituye su verdadero fin. Desde luego que en los hechos resulta siempre que ni la tranquilidad ni la obediencia perduran mucho. Una autoridad estructurada sobre bases falsas sirve solamente por poco tiempo, se extingue pronto, no queda ni autoridad ni obediencia. A veces se logra la obediencia, pero los restantes fines de la educación quedan en el último plano, se forman, en verdad, hombres obedientes. Pero débiles. Existen muchas clases de autoridad falsa. Examinaremos aquí más o menos detalladamente una decena. Confiamos en que después de este análisis será más fácil dilucidar las condiciones de la autoridad verdadera. Autoridad de la represión. Es la más temible, aunque no la más dañina. Los que sufren más con ella son los mismos padres. En los hechos, la autoridad de la represión se traduce en que el padre siempre grita y riñe, por cualquier insignificancia se desata en improperios, acude al palo o a la correa por cualquier motivo, responde a cada pregunta con una grosería y castiga cada culpa del niño. Semejante terror paterno mantiene atemorizada a toda la familia, no solo a los niños, sino también a la madre. Es perjudicial porque, además de intimidar a los niños, convierte a la madre en un ser nulo, apto únicamente para ser sirvienta. No se requiere abundar en demostraciones de que semejante autoridad es dañina. No educa, sino que se limita a habituar a los niños a mantenerse lejos del terrible padre, engendra la mentira infantil y la cobardía y, al mismo tiempo,
produce en el niño la aparición de la crueldad. Niños oprimidos y abúlicos se transforman más tarde en hombres insignificantes y despersonalizados, o en déspotas vengadores de una infancia oprimida durante toda su vida ulterior. Es la autoridad más salvaje y se encuentra solamente entre padres muy incultos, felizmente en los últimos tiempos se está extinguiendo. Autoridad del distanciamiento. Hay padres que están seriamente convencidos de que se consigue la obediencia eludiendo contactos o conversaciones con los niños, manteniéndose a distancia, dirigiéndose a ellos solo en ejercicio de la autoridad. Esta forma gozaba de especial predicamento en algunas viejas familias de intelectuales. Por lo común, en tales casos el padre se aísla en un gabinete del que emerge raras veces como un ente sagrado. Come por separado, se distrae solo, llegando su dejamiento al punto de transmitir sus resoluciones por intermedio de la madre. Hay también madres por el estilo, se preocupan principalmente por su vida personal, por los intereses y pensamientos propios. Los niños están a cargo de una abuela o de una doméstica. Huelga decir que semejante autoridad no es útil y que una familia en semejantes condiciones carece de organización racional. Autoridad de la jactancia. Es un tipo especial de la autoridad del distanciamiento, pero acaso más dañino. Todo ciudadano del Estado soviético tiene sus méritos. Pero algunos creen que los suyos son los más valiosos y adoptan una actitud de importancia ante los propios hijos. Su actitud en la casa es aún más vanidosa que en el trabajo y no hacen otra cosa que hablar de sus prominentes cargos personales, tratando a los demás con altivez. Es natural que los niños, influidos por semejante actitud, empiecen también a darse importancia. Se jactan siempre ante sus compañeros repitiendo a cada paso: mi papá es jefe, mi papá es escritor, mi papá es comandante, mi papá es una persona importante. En esa atmósfera de altanería, el importante papá pierde la capacidad de discernir dónde van sus hijos y a quién educa. Entre las madres también se encuentran este tipo de autoridad, un vestido especial, una relación importante, un viaje a un balneario, todo les brinda una base para jactarse, para alejarse de los demás y de sus propios hijos. Autoridad de la pedantería. En este caso los padres dedican más atención a los hijos que en el anterior, trabajan más, pero lo hacen como burócratas, están convencidos de que su palabra es sagrada y de que los hijos deben escucharla con unción. Usan un tono frío para comunicar sus resoluciones, las que una vez impartidas se convierten de inmediato en ley. Se trata de gente que teme sobre todo que los hijos piensen que el padre puede equivocarse, que no es un hombre decidido. Si dijo, mañana lloverá, no se podrá ir de paseo, entonces, aunque el tiempo al día siguiente sea propicio, ya quedó establecido que no se puede pasear. Le desagradó una película, de ahí una prohibición de ir al cine en general, aun tratándose de películas buenas. Impuso un castigo y más tarde se descubre que el niño no era tan culpable como parecía. El padre por nada cambia su actitud, una vez impuesto el castigo, debe cumplirse. Todos los días encuentra motivos punibles y en cada movimiento del hijo ve una transgresión del orden y de la legalidad, y lo acosa con nuevas leyes y disposiciones. La vida del niño, sus intereses, su crecimiento, pasan inadvertidos para él, no ve otra cosa fuera de su jefatura burocrática de la familia. Autoridad del razonamiento. Pretende basarse en la razón y resulta irracional. El padre literalmente agobia la vida del niño con interminables enseñanzas y conversaciones edificantes. En vez de pocas palabras dichas preferentemente en tono de broma, le endilga discursos aburridos y fastidiosos. Cree que la sabiduría pedagógica consiste en impartir enseñanzas. Se forma un clima familiar triste y tedioso. Los padres tratan por todos los medios de aparecer ante los hijos como virtuosos infalibles. Olvidan que los niños no son adultos, que tienen su propia vida, que debe ser respetada. Esa vida es más emocional, más apasionada que la del adulto, y en su primera etapa no existe aún el razonamiento. La costumbre de razonar se forma lenta y gradualmente, y las largas peroratas y los constantes discursos y verborreas, lejos de conferir autoridad a sus autores, constituyen un impedimento. Autoridad del amor. Este es tipo de falsa autoridad más difundido entre nosotros. Muchos padres están convencidos de que la obediencia de los hijos es fruto del cariño y que, para ganarlo, es necesario exteriorizarles a cada paso el propio. Prodigan al hijo toda clase de caricias y cuando no obedece le preguntan de inmediato:
Quiere decir que no quieres a tu papá. Están pendientes de la expresión de los ojos infantiles y reclaman ternura y amor. Las madres suelen vanagloriarse ante los conocidos en presencia del niño: quiere muchísimo a papá y me quiere mucho a mí, es un hijo muy cariñoso. El sentimentalismo y la ternura absorben en tal forma la atención que no permiten ver otra cosa. Muchos detalles importantes de la educación quedan relegados al olvido. Todos los actos del hijo deben inspirarse en el amor a los padres. Este sistema es muy deficiente. Engendra el egoísmo familiar. Los niños, naturalmente, no pueden comportarse en la forma descrita, y no tardan en advertir que es fácil engañar a los padres con solo adoptar una expresión tierna. Más aún, que los pueden intimidar adoptando un aire huraño que presagia la extinción del amor. Desde la más tierna edad empiezan a comprender que se puede ganar a los demás aparentando afecto y se acostumbran a la simulación con todo cinismo. Aunque conserven el cariño por los padres durante un tiempo prolongado, se vuelven incapaces de sentir una simpatía desinteresada por los extraños y pierden el espíritu de camaradería. Es un tipo de autoridad muy peligroso. Forma egoístas, mentirosos e hipócritas, siendo con harta frecuencia los padres las primeras víctimas de ese egoísmo. Autoridad de la bondad. Es la forma de autoridad menos inteligente. El principal recurso para conseguir la obediencia infantil es también el amor, pero con la variante de que no se traduce en besos y efusiones, sino en concesiones, blandura y bondad. El padre o la madre aparecen ante el niño como un ángel tutelar. Son padres admirables, que todo lo permiten y nada escatiman. Temen cualquier conflicto, anteponen a todo la aparente tranquilidad familiar y para conservarla están prontos a cualquier sacrificio. Lógicamente, en tales casos los hijos empiezan pronto a mandar en la familia. La falta de resistencia brinda un amplio campo para sus deseos, caprichos y exigencias, y cuando los padres intentan una reacción ya es tarde, se ha formado una experiencia negativa. Autoridad de la amistad. Es común que aún antes del nacimiento de los hijos, los padres se hayan propuesto ser sus amigos. Desde luego que en principio eso está muy bien. El padre y el hijo, la madre y la hija pueden y deben ser amigos, mas ello no debe afectar a las funciones y responsabilidades de cada uno en la sociedad familiar. Cuando la amistad excede los límites normales, la educación cesa y comienza un proceso inverso: los hijos empiezan a educar a los padres. Eso se suele observar con más frecuencia entre los intelectuales. En esas familias los hijos llaman a los padres por sus nombres, se burlan de ellos, los interrumpen groseramente, los aleccionan a cada paso, y es obvio que no se puede hablar allí de ninguna clase de obediencia. Pero en este caso tampoco hay amistad, pues ninguna amistad es posible sin el respeto mutuo. Autoridad del soborno. Es la forma más inmoral: la obediencia se compra con regalos y promesas. Los padres, sin sentir la menor violencia, les dicen al hijo: si obedeces, te compraré un caballito, si obedeces, iremos al circo. Por cierto que el estímulo traducido en premio es admisible, pero en ningún caso debe recompensarse a los niños por su obediencia, por su actitud correcta hacia los padres. Se puede premiar la aplicación al estudio o el cumplimiento de algún trabajo difícil, pero en ningún caso se debe anunciar la recompensa, ni instigar a los niños a que efectúen sus tareas con semejantes promesas. Hemos analizado algunos aspectos de falsa autoridad. Hay también muchas otras: la autoridad de la alegría, de la sabiduría, de la llaneza, de la belleza. Existen también casos en que los padres se despreocupan en general de esta cuestión, carecen de ideas al respecto y arrastran como pueden la carga de la educación de sus hijos. Un día se enojan y los castigan por una nimiedad, al día siguiente les confiesan su amor, más tarde les prometen algo a título de soborno, y luego los castigan de nuevo y les reprochan sus mismas condescendencias. Sus recursos educativos carecen de coherencia y saltan de uno a otro con total incomprensión de lo que hacen. En otras familias el padre se atiene a un tipo de autoridad y la madre a otro, poniendo a los niños en trance de ser ante todo diplomáticos y aprender a hacer equilibrios entre el papá y la mamá. Por último, ocurre también que los padres simplemente se despreocupan de los hijos y cuidan únicamente su propia tranquilidad. ¿En qué debe consistir una real autoridad paterna en la familia soviética? Su principal fundamento reside en la vida y el trabajo de los padres, en su personalidad cívica y en su conducta. Son los que dirigen a la familia, por la que responden ante la sociedad, ante su propia felicidad y ante los hijos.
Si cumplen su misión en forma honesta, racional, si se proponen objetivos importantes y valiosos, si analizan sus propios actos, poseerán una autoridad real evitándose la necesidad de buscar fundamentos y de recurrir a recetas o artificios de cualquier especie. A cierta altura de su crecimiento, los niños empiezan a interesarse por el trabajo de los padres y por su situación social. Conviene que conozcan cuanto antes sus medios de vida, sus intereses y el ambiente en que actúan. La ocupación de los padres debe revestir ante el hijo el carácter de una cuestión seria y respetable. Sus méritos adquirirán una categoría social, un valor auténtico, no una simple apariencia, y es muy importante que los niños los vean en función de las conquistas y logros generales y no como hechos aislados y personales. Hay que combatir la vanidad en el niño e infundirle un sano orgullo soviético que no se limite exclusivamente al estrecho círculo doméstico, sino que se extienda a todos los prohombres de nuestra patria, de modo que asocie la imagen de sus padres a ese gran conjunto de nuestras personalidades. Al mismo tiempo se debe tener siempre presente que todo trabajo humano exige esfuerzos y posee dignidad. En ningún caso deben los padres presentarse como personas insuperables en su actividad, y los hijos deben saber apreciar al mismo tiempo los méritos de los demás, particularmente de los compañeros de trabajo de sus padres. La autoridad cívica solo alcanza una jerarquía real cuando se cimienta en la condición de un miembro activo de la colectividad y no de un advenedizo aparatoso. Si el hijo se siente orgulloso de la fábrica en que trabaja el padre, si le alegran los éxitos de ese establecimiento, será una prueba de que fue educado correctamente. Sin embargo, los padres no deben limitarse a la actuación dentro del frente restringido de su familia. Nuestra vida es la de una sociedad socialista, y hay que brindar a los hijos el ejemplo de una participación activa en ella. Los éxitos internacionales, el progreso científico y literario, todo debe reflejarse en las ideas del padre, en sus sentimientos, en sus aspiraciones. Únicamente los que vivan la vida con plenitud, los ciudadanos verdaderos de nuestro país, poseerán ante sus hijos una autoridad auténtica. Desde luego que ello no debe hacerse algo así como, es profeso, para que los hijos vean, para impresionarlos con cualidades aparentes. La insinceridad sería un recurso vicioso. Es necesario vivir esa vida de hecho, sincera y espontáneamente, y no preocuparse por ostentarla ante los niños. Ellos verán por sí mismos lo necesario. La conjunción de las virtudes del ciudadano y del padre traducidas en el cumplimiento correcto de la tarea paterna es la que nutre las raíces de la autoridad. Ante todo hay que conocer la vida del niño, qué le interesa, cuáles son sus afectos, las cosas que le agradan y desagradan, quiénes forman su círculo de amigos, con quién juega y cuáles son sus juegos predilectos, qué es lo que lee, cómo interpreta y asimila lo leído. Si concurre a la escuela, es necesario estar al tanto de todo lo que atañe a su condición de escolar, su comportamiento general, la actitud hacia los maestros, las dificultades con que tropieza, su conducta en la clase. El padre debe conocer todos estos elementos de juicio desde la edad más temprana de su hijo para evitar las ingratas sorpresas de conflictos e inconvenientes insospechados, que son fáciles de prever y prevenir. Para conocer todas estas modalidades hay que proceder continuo, cuidando de no convertir al niño en objeto de persecución constante, con indagaciones fastidiosas, con una especie de espionaje molesto y perjudicial para ambas partes. Desde el comienzo mismo es necesario plantear las cosas en forma tal que los niños cuenten espontáneamente sus actividades y aspiraciones, que sientan el deseo de compartirlas con los padres. De vez en cuando conviene invitar a sus compañeros y agasajarlos, trabando relaciones con sus familias en la primera oportunidad. Todo esto no exige mucho tiempo, solo requiere preocupación por los niños y por su vida. Los hijos se dan cuenta de la ilustración que posee el padre y de la atención que se les prodiga, y lo respetan por ello. La autoridad del conocimiento conduce necesariamente a la autoridad de la colaboración. Es frecuente que el niño no sepa cómo proceder en ciertos casos y necesite consejo y ayuda, y aunque no la pida porque no sabe hacerlo, hay que acudir espontáneamente en su auxilio. Esa asistencia puede traducirse en un simple consejo, a veces en una broma, otras en una decisión, incluso en una orden. El conocimiento de la vida del niño da la pauta de cómo proceder en la forma más efectiva. Se puede traducir en el hecho de participar en su juego o de relacionarse con sus compañeros, o en el de ir a la escuela para conversar con el maestro. Si en la familia hay varios niños, que es el caso más feliz, pueden participar en esa tarea los hermanos mayores.
La asistencia paterna debe ser discreta y ha de prestarse con oportunidad. En los casos en que ello sea posible, conviene proponer al niño que él mismo allane las dificultades, que se habitúe a superar los obstáculos y resolver los problemas complicados. Pero es necesario observar siempre cómo lo hace para evitar que se desespere por los tropiezos. A veces incluso es útil que el niño vea la diligencia y atención paternas y la confianza que se tiene en sus fuerzas. La autoridad de la colaboración y de la conducción cuidadosa y atenta se complementa eficazmente con la de la conciencia del propio deber. El niño siente la presencia y la solidaridad del padre, su preocupación racional, la seguridad que le brinda, pero al mismo tiempo sabe que algo se exige de él, que no se hacen las cosas por él mismo, eximiéndole de su responsabilidad. Precisamente la responsabilidad es el complemento obligado de la autoridad paterna. En ningún caso el niño debe pensar que la misión de dirigir la familia es simplemente un placer o una distracción. Ha de saber que el padre responde ante la sociedad por sí y por él, y no se debe mostrar vacilación en manifestarle abiertamente y con firmeza que se halla en la etapa de su formación, que necesita estudiar mucho aún, que debe convertirse en un hombre bueno y en un ciudadano útil, que los padres son responsables de ello y saben cumplir con su deber. En el sentido de la responsabilidad reposan tanto el principio de la colaboración como el de la exigencia. En algunos casos esta última debe plantearse en forma severa, que no admita reparos. Desde luego que eso será provechoso solo en caso de que el niño haya adquirido ya el concepto de la responsabilidad. Es necesario que sienta desde la más temprana edad que no vive con los padres en una isla deshabitada. Para finalizar resumiremos brevemente lo dicho. La autoridad es indispensable en la familia. Es necesario distinguir la autoridad verdadera de la falsa, basada en principios artificiosos y tendente a crear la obediencia con cualquier medio. La autoridad real se funda en la actividad cívica del padre, en su sentimiento cívico, en su conocimiento de la vida del niño, en la asistencia que le presta y en la responsabilidad por su educación. Disciplina. El término disciplina tiene varias acepciones. Para unos significa un conjunto de reglas de conducta. Otros la entienden como una serie de costumbres ya formadas, y los terceros ven en ella solamente la obediencia. Todas estas opiniones se acercan a la verdad en mayor o menor grado, pero para una tarea educativa correcta se requiere tener una idea más precisa sobre el concepto disciplina. Se suele decir que un hombre es disciplinado cuando es obediente. Desde luego que en la gran mayoría de los casos se exige de todo hombre el cumplimiento rápido y exacto de las órdenes y decisiones de la superioridad, pero, con todo, en la sociedad soviética la simple obediencia no es signo de una buena disciplina y no puede satisfacernos, y menos aún la obediencia ciega que se exigía habitualmente en la vieja escuela prerrevolucionaria. Del ciudadano soviético exigimos una disciplina mucho más amplia. Exigimos que no solo comprenda por qué y para qué debe cumplir una orden, sino que sienta la aspiración activa de cumplirla del mejor modo posible. Le exigimos, además, que esté dispuesto a cumplir con su deber cada minuto de su vida sin esperar resoluciones ni órdenes, que posea iniciativa y voluntad creadora. Al mismo tiempo confiamos que hará solo aquello que es realmente útil y necesario para nuestra sociedad, para nuestro país, y que no se detendrá ante ninguna clase de dificultades ni obstáculos. Más aún, le exigimos la capacidad de abstenerse de actitudes o actos que sirven únicamente para proporcionarle provecho o satisfacción personal, pero que pueden ocasionar daños a terceros o a toda la sociedad. Además, le exigimos siempre que no se limite al círculo restringido de su propio trabajo, de su parcela, de su ambiente, de su familia y que sepa ver las necesidades de los que lo rodean, su vida, su conducta, que acuda en su apoyo no solamente con la palabra sino también con los hechos, aunque ello signifique el sacrificio de una parte de su tranquilidad personal. Pero, en cuanto a nuestros enemigos comunes, exigimos de cada hombre una reacción decidida, una vigilancia permanente sin reparar en ningún inconveniente o peligro. En una palabra, en la sociedad soviética tenemos el derecho de considerar como disciplinado solo al hombre que siempre y en toda clase de circunstancias sabe elegir la actitud correcta, la más útil para la sociedad, y que posee la firmeza de mantener esa actitud hasta el fin, cualesquiera que sean las dificultades e inconvenientes. Es obvio que no se puede formar un hombre con semejante disciplina solamente por la obediencia. El ciudadano soviético disciplinado puede ser formado solo con un conjunto de influencias constructivas,
entre las que deben ocupar lugar preferente una educación política amplia, la instrucción general, el libro, el periódico, el trabajo, la actuación social, e incluso algunas que parecen cosas secundarias, como el juego, el esparcimiento, el descanso. Únicamente mediante el conjunto de todas esas influencias puede lograrse una educación correcta, la que dará como resultado un auténtico ciudadano disciplinado de la sociedad socialista. Recomendamos especialmente a los padres recordar siempre este importante principio: la disciplina no se crea con algunas medidas disciplinarias, sino con todo el sistema educativo, con la organización de toda la vida, con la suma de todas las influencias que actúan sobre el niño. En este sentido, la disciplina no es una causa, un método, un procedimiento de educación, sino su resultado. La disciplina correcta es el feliz objetivo al que el educador debe tender con todas sus energías, valiéndose de todos los medios que estén a su alcance. Por ello, cada padre debe saber que dar a los hijos un libro, relacionarlos con nuevos camaradas, platicar con ellos sobre la situación internacional, los problemas de su fábrica o sobre sus éxitos estajanovistas, junto con otros propósitos, tiende también a la disciplina. Nota: estajanovismo, movimiento que propugnaba un nuevo sistema de trabajo con el fin de desarrollar una mayor productividad, tratando de apoyarse en la iniciativa y el entusiasmo de los obreros. Toma su nombre del minero A.G. Stajanov, y fue ampliamente extendido en la URSS desde 1935, fin de la nota. De suerte que consideraremos como disciplina el resultado general de toda labor educativa. Pero existe también un sector más limitado en la tarea educativa que se vincula más de cerca con la formación de la disciplina y que con frecuencia se confunde con ella: es el régimen. Si la disciplina es el resultado de toda la labor educativa, el régimen es solo un medio, un procedimiento educativo. Las diferencias entre régimen y disciplina son importantes, y los padres deben saber distinguirlas con claridad. La disciplina, por ejemplo, pertenece a la clase de fenómenos de los que exigimos siempre perfección. Aspiramos siempre a que en nuestra familia y en nuestro trabajo haya la mejor y más severa disciplina. Y no puede ser de otra manera: la disciplina es un resultado, y nosotros nos hemos acostumbrado a luchar en toda empresa por los mejores resultados. Es muy difícil imaginar que alguien diga: nuestra disciplina llega solo hasta aquí, pero no necesitamos otra mejor. Actualmente, cuando una gran parte del movimiento comunista internacional ha criticado fuertemente el proceso de construcción del socialismo seguido en la URSS, el estajanovismo, a pesar de sus posibles virtudes pedagógicas, es igualmente cuestionado. Un sujeto así o es un estúpido, o un verdadero enemigo. Todo hombre normal debe tender a la mejor disciplina, o sea, al resultado más fecundo. Otra cosa muy distinta es el régimen. Como ya lo hemos dicho, es solo un medio, y sabemos que todo medio, en cualquier esfera de la vida, debe emplearse solamente cuando corresponde al objetivo, cuando es adecuado. Por ello podemos concebir una disciplina y considerarla como la mejor, pero no ocurre lo mismo con el régimen. Un régimen determinado puede ser conveniente en ciertos casos y no serlo en otros. El régimen familiar no puede ni debe ser el mismo si median condiciones distintas. La edad de los niños, sus aptitudes, el ambiente, la vecindad, las dimensiones de la vivienda, sus comodidades, el camino a la escuela, la animación de las calles y otras muchas circunstancias determinan y cambian el carácter del régimen. El de una familia numerosa debe ser distinto al que rige en el caso del hijo único. Uno apropiado para niños menores puede resultar dañino si se aplica a otros mayores. Del mismo modo, el régimen para niñas debe tener características propias, especialmente en la adolescencia y la juventud. De suerte que no se debe considerar el régimen como algo permanente, inamovible. Se incurre en error al creer religiosamente en la infalibilidad del régimen adoptado y cuidar su inviolabilidad en detrimento de los intereses de todos, niños y padres. Un régimen inmutable se convierte pronto en un recurso atrofiado, inútil e incluso perjudicial. El régimen no puede ser permanente por cuanto es solo un medio educativo. Cada educación persigue determinados objetivos, sometidos a un proceso de cambio constante y de complejidad creciente. En la primera infancia, por ejemplo, tiene mucha importancia el problema de habituar al niño a la limpieza. Con ese fin se establece un régimen especial, o sea, reglas para el lavado, utilización de la bañera o ducha, arreglo del cuarto de baño, limpieza de la habitación, de la cama, de la mesa.
Este régimen debe mantenerse con regularidad, los padres han de tenerlo presente y cuidar su cumplimiento, colaborando con los niños cuando no pueden hacer algo por sí mismos, y exigir que lo hagan bien. Cuando las cosas se organizan con precisión resulta muy provechoso, así se llega a un momento en que se ha formado la costumbre de la limpieza, en que el niño mismo ya se siente inhibido de sentarse a la mesa con las manos sucias. Cuando el objetivo se ha logrado, el régimen que sirvió para ello pierde su razón de ser. Desde luego que no se puede cambiar en un día. Hay que reemplazarlo gradualmente por otro, cuyo objeto sea fijar la costumbre ya formada, y una vez que esto se haya logrado se plantearán nuevos objetivos, más complicados y más importantes. Si se insistiera solamente en la limpieza habría un gasto superfluo de energía paterna, con el resultado negativo de formar personas que fuera de la costumbre de la limpieza carecen de espíritu, capaces solo de realizar un trabajo siempre que no tengan que ensuciarse las manos. En este ejemplo vemos que la eficiencia de un régimen está en relación con una etapa determinada de la educación, con su objetivo, es un fenómeno transitorio, cosa que por otra parte ocurre con todo medio, y el régimen no es más que un medio. En consecuencia, no se puede recomendar para todos los casos el mismo régimen. Existen muchos, y es menester escoger el más adecuado a cada caso. No obstante la variedad de los regímenes posibles, es necesario dejar establecido que cualquiera que sea el elegido debe poseer siempre en la familia soviética determinadas cualidades, obligatorias en todas las circunstancias. En primer término, es necesario que concuerde con el objetivo. Toda norma de vida implantada en la familia debe serlo no porque así lo haya hecho otro, o porque hace la vida más agradable, sino exclusivamente porque es el medio más apropiado al logro del objetivo propuesto. Es esencial que ese objetivo sea bien definido, y, en la gran mayoría de los casos, conocido por los niños. El régimen tendrá siempre un fundamento racional accesible a la comprensión de los niños. Si se les exige que acudan al almuerzo a determinada hora y se sienten a la mesa al mismo tiempo que los demás, se les hará comprender que ello es necesario para aliviar a la madre en el trabajo doméstico, como también para que toda la familia tenga la posibilidad de reunirse varias veces en el día, sentir su unidad y compartir ideas y sentimientos. Si se les exige que no desperdicien comida, será en base a la comprensión del respeto que se debe tanto al trabajo de los que producen artículos alimenticios y al trabajo de los padres, como por razones de economía familiar. Una costumbre relativamente frecuente es la de exigirles silencio en la mesa, sin que padres ni hijos sepan cuál es su finalidad. Comúnmente se la justifica con el peregrino argumento de que si se habla mientras se come existe el peligro de atragantarse. Esto carece de sentido, todo el mundo acostumbra a conversar durante la comida sin que se produzcan accidentes. Al recomendar a los padres que procuren que el régimen sea racional y adecuado al objetivo, debemos advertirles al mismo tiempo que no es conveniente explicar a los niños a cada paso el valor de las reglas, las explicaciones continuas son fastidiosas. Por otra parte, se debe tender, dentro de lo posible, a que ellos mismos comprendan en qué estriba su necesidad. Solo en determinados casos conviene una aclaración y, mejor aún, la sugerencia de la idea correcta. En general, hay que tender a que el niño adquiera buenas costumbres y las estabilice mediante la ejercitación constante en la actitud correcta. Los continuos razonamientos y peroratas pueden malograr cualquier buena experiencia. La segunda propiedad importante de un régimen es su constancia. Si es necesario limpiarse los dientes hoy, también lo será mañana, lo mismo respecto al arreglo de la cama, etc. Hay que evitar que la madre exija un día el arreglo de la cama y que al siguiente lo haga ella misma. Semejante inconstancia priva al régimen de todo valor y lo convierte en un conjunto de disposiciones casuales, carentes de conexión mutua. Un régimen correcto debe caracterizarse por su constancia y precisión y por no admitir excepciones, salvo en el caso en que sean realmente necesarias y provocadas por circunstancias importantes. Como norma, pues, en cada familia debe regir un orden tal que sea obligatorio señalar la menor infracción del régimen. Esto se debe cumplir desde la más temprana edad, y cuanto más severos sean los padres en exigir su cumplimiento, tanto menos infracciones habrá, y, en consecuencia, se evitará la necesidad de recurrir a castigos. Llamamos especialmente la atención de los padres sobre la siguiente circunstancia. Algunos, erróneamente, razonan así: el chico no arregló su cama esta mañana, ¿vale la pena hacer por ello un escándalo?
En primer término, esto ocurre por primera vez y, por otra parte, el asunto carece de importancia y no merece la pena alterar sus nervios por eso. Semejante razonamiento es incorrecto. En materia de educación no hay pequeñeces. La cama sin arreglar no significa solamente un comienzo de desaseo, sino también una despreocupación por el régimen establecido, el principio de una experiencia que más tarde podrá adoptar la forma de una hostilidad directa hacia los padres. La constancia del régimen, su exactitud y obligatoriedad no pueden subsistir si los padres mismos no le atribuyen importancia y, mientras exigen su cumplimiento a los hijos, viven en forma desordenada, sin someterse a norma alguna. Es natural que el régimen de los padres sea distinto del de los niños, pero las diferencias no son de principio. Si se exige a los niños que no lean libros durante la comida, tampoco deben hacerlo los padres. Al insistir a los niños que se laven las manos antes de comer, hay que darles ejemplo. Lo mismo en cuanto al arreglo de la cama, que no es tarea difícil ni deshonrosa. Todos estos detalles tienen más valor de lo que habitualmente se cree. El régimen familiar debe contener normas para las siguientes situaciones: la hora exacta de levantarse y acostarse, tanto en los días de trabajo como de descanso, aseo y conservación de la limpieza, plazos y reglas del cambio de ropa, de los trajes, su uso y limpieza, que todas las cosas tengan su lugar y quede todo en orden después del trabajo o del juego. Desde la más temprana edad los niños aprenderán a usar el tocador, el lavabo, la bañera, a cuidar la luz eléctrica, encendiéndola y apagándola cuando sea necesario. Para la mesa habrá un régimen especial. El niño debe acudir a tiempo, conocer su lugar, conducirse correctamente, usar tenedor y cuchillo, no manchar el mantel, no tirar trozos sobre la mesa, consumir todo lo que tiene en el plato y para ello no pedir exceso de alimento. La distribución del tiempo laborable del niño debe someterse a un régimen estricto, cosa muy importante cuando empieza a concurrir a la escuela. Pero ya con anterioridad es aconsejable una exacta distribución del tiempo para la comida, juego, paseo, etc. Es necesario dedicar mucha atención al movimiento de los niños. Hay quien cree que necesitan correr mucho, gritar y, en general, manifestar su energía en forma turbulenta. No cabe duda de que la necesidad de moverse es mayor en los niños que en los adultos, pero tiene su límite y debe encuadrarse en ciertos principios. Es necesario formar en los niños la costumbre de moverse con una finalidad y la capacidad de moderarse en caso de necesidad. Las carreras y saltos en la habitación no son admisibles, para ello están el patio y el jardín, que son más adecuados. Del mismo modo es necesario habituar a los niños a que sepan moderar su voz, el grito, el chillido, el llanto fuerte, son todos fenómenos del mismo orden, más que una necesidad real denuncian un estado nervioso enfermizo. Los padres suelen ser los responsables de la estridencia de los hijos. No es raro que ellos mismos griten y actúen con nerviosismo. En vez de introducir en la atmósfera familiar un tono de tranquilidad. El régimen interno de la familia dentro de la vivienda, a diferencia de lo que ocurre con el régimen externo, depende por entero de los padres. El niño pasa cierta parte de su tiempo con sus compañeros fuera de su casa, en los paseos, plazas, pistas de patinaje o en la calle. Con el transcurso de la edad la compañía de los amigos tiene un papel cada vez mayor. Desde luego que los padres no pueden asumir la dirección de esas influencias, pero tienen la posibilidad de controlarlas, lo que en la mayoría de los casos es suficiente cuando en la familia se formó una experiencia sana de la vida de relación, de la confianza mutua y de la veracidad, y se cimentó correctamente la autoridad paterna. Para ejercer ese control y tener la posibilidad de orientar en cierta medida la influencia del ambiente, los padres necesitan en primer término conocerlo. Muchos casos de mala conducta y con más razón de desviaciones serias no sucederían si los padres conocieran más de cerca a los compañeros del hijo, a los padres de esos compañeros, si supieran en qué consisten sus juegos, participando en ellos, los acompañaran en los paseos, al cine, al circo, etc. Semejante acercamiento activo de los padres a la vida de los hijos no es una tarea difícil y comúnmente proporciona satisfacciones. Permite conocer más de cerca la esencia de esa vida de relación y facilita la colaboración recíproca. Además, y este es su efecto más fecundo, brinda a los padres la posibilidad de compartir las impresiones de los hijos y, en tales ocasiones, exponerles su opinión sobre los compañeros, su conducta, la apreciación de sus actitudes y la utilidad o perjuicio de algunos entretenimientos.
Tal es la metodología general de la organización del régimen familiar. Ateniéndose a estas orientaciones generales, todo padre puede estructurar la vida familiar del modo que mejor concuerde con sus peculiaridades. Uno de los problemas más importantes del régimen es el de las normas que rigen las relaciones entre padres e hijos. Abundan en este sentido toda suerte de exageraciones y desviaciones que perjudican mucho a la educación. Algunos abusan de las exhortaciones, otros de las charlas explicativas, los terceros de las caricias, otros de las órdenes, de los estímulos, castigos, concesiones, dureza. Es lógico que en el transcurso de la vida familiar ocurran casos en que sea oportuna la caricia, la charla, la firmeza y también la concesión, pero tratándose del régimen, todas estas modalidades deben ceder ante la más importante, que es la única y la mejor, el orden. La familia es una institución muy importante y comporta para el hombre una gran responsabilidad. Ella brinda plenitud a la vida y proporciona felicidad, pero ante todo, especialmente en la sociedad socialista, es una institución que tiene importancia estatal. Por eso el régimen familiar debe estructurarse, desarrollarse y actuar esencialmente como una institución práctica. Los padres no deben temer el uso de un tono serio, creyendo que está en contradicción con su afecto o que puede ocasionar frialdad en las relaciones. Afirmamos que solamente un tono formal, serio, auténtico, puede crear en la familia la atmósfera tranquila necesaria para una educación correcta de sus miembros. Las órdenes deben ser impartidas en un tono tranquilo, equilibrado, afable, pero siempre decidido. Los niños deben acostumbrarse desde la más temprana edad a ese tono, a someterse a la orden y cumplirla con voluntad. Se puede ser con el niño todo lo cariñoso que se quiera, bromear y jugar con él, pero cuando surge una necesidad es menester adoptar las decisiones con prontitud y transmitirlas brevemente con una actitud y tono tales que no quepa duda acerca de su corrección y de la necesidad de cumplirlas. Ello debe hacerse desde que el primer hijo tenga de 1,5 a 2 años. No es un asunto difícil. Hay que tener cuidado solamente de que la orden satisfaga los siguientes requisitos. 1. No debe impartirse con osquedad, gritos ni irritación, sin que tampoco parezca un ruego. 2. Su cumplimiento debe estar al alcance de las posibilidades del niño, no exigirle un esfuerzo excesivo. 3. Debe ser racional, o sea, no contradecir al buen sentido. 4. No debe contradecir otra orden del padre o de la madre. Una vez impartida, la orden debe ser cumplida. Es muy perjudicial que los padres mismos la olviden. En los problemas familiares, al igual que en otros cualesquiera, es necesario un control y verificación constantes. Por cierto que conviene que ese control pase inadvertido para el niño, que no debe dudar de que la orden debe ser cumplida. Sin embargo, cuando se le encarga una tarea complicada, en la que tiene gran importancia la calidad del cumplimiento, cabe también el control visible. ¿Cómo proceder cuando el niño no cumple la orden? Ante todo, hay que procurar que eso no ocurra, pero una vez sucedido hay que repetirla, pero ya en un tono más frío, más serio, aproximadamente así: te dije que lo hicieras así y no lo hiciste. Hazlo de inmediato y que esto no se repita. Al reiterar la orden y procurar que se cumpla ineludiblemente, es necesario al mismo tiempo meditar en la causa de esa resistencia. Con toda seguridad se va a encontrar que hubo culpa paterna, algo hecho incorrectamente, alguna omisión. Ese análisis contribuirá a evitar semejantes errores. Lo más importante en este asunto es cuidar de que los niños no adquieran el hábito de la desobediencia y que no se viole el régimen familiar. Sería nocivo admitir experiencias de esta clase y permitir a los niños que encaren las órdenes paternas como algo desprovisto de obligatoriedad. Si se procede correctamente desde el comienzo mismo, no habrá necesidad de recurrir a los castigos. Cuando el régimen se cumple desde el principio y los padres vigilan atentamente su desarrollo, los castigos no son necesarios. En una familia bien organizada no aparecen motivos para ampliar castigos, lo que constituye el mejor método de educación familiar. En los casos en que la educación ha sido tan descuidada que los castigos se hacen inevitables, los padres por lo común los utilizan en forma muy inhábil, con el lamentable resultado de que en vez de corregir las cosas las empeoran. El castigo es un recurso muy difícil, exige del educador mucho tacto y sumo cuidado, por ello recomendamos a los padres que lo eviten en lo posible y se empeñen fundamentalmente en instituir un régimen correcto. Cualquiera que sea el tiempo que ello demande, hay que hacerlo y esperar pacientemente los resultados,
que compensarán los esfuerzos realizados. En el caso más extremo se pueden admitir ciertos castigos, como el de privar al niño de una satisfacción o esparcimiento, suspender una ida al cine o al circo, retener el dinero que se le da para sus pequeños gastos, suspender las visitas a los compañeros, etc. Una vez más llamamos la atención de los padres sobre el hecho de que los castigos no dan buenos resultados si no existe un régimen correcto, y en cambio, cuando sí existe, se los puede evitar perfectamente con solo tener más paciencia. De cualquier manera, es mucho más importante implantar en la vida familiar una experiencia correcta que corregir una incorrecta. Del mismo modo hay que ser cuidadoso con los estímulos. Nunca se deben enunciar premios por adelantado. Es mejor limitarse al elogio y a la aprobación. Los niños deben saber que la alegría, el placer y la diversión no son recompensas por sus buenas acciones, sino que constituyen una satisfacción de necesidades normales. Hay que dar siempre al niño lo que le es indispensable, independientemente de sus méritos, y no darle nunca a título de recompensa lo que no necesita o le es perjudicial. Resumamos lo dicho. La disciplina y el régimen son dos cosas distintas. La primera es el resultado de la educación, el segundo es un medio para realizarla. Por eso el carácter del régimen varía en relación con las circunstancias y debe ser preciso, exacto y concordante con los objetivos que se persiguen. Abarca tanto la vida interna de la familia como la externa. En la organización familiar se manifiesta en forma de resoluciones y en el control de su cumplimiento. Su principal objetivo consiste en la acumulación de una experiencia disciplinaria correcta, debiendo evitarse celosamente toda experiencia incorrecta. En un régimen correcto no son necesarios los castigos, cuyo uso debe ser evitado, en general, al igual que el recurso de los estímulos superfluos. Es mejor confiar en todos los casos en el régimen correcto y esperar pacientemente sus resultados. Juego. La importancia del juego en la vida del niño es análoga a la que tiene la actividad, el trabajo o el empleo para el adulto. La actuación del hombre en sus distintas actividades refleja mucho la manera en que se ha comportado en los juegos durante la infancia. De ahí que la educación del futuro ciudadano se desarrolle ante todo en el juego. Toda la historia de un hombre en las diversas manifestaciones de su acción puede ser representada por el desarrollo del juego en la infancia y en su tránsito gradual hacia el trabajo. Esa transición es muy lenta. En la más tierna edad la actividad fundamental del niño consiste en jugar, sus posibilidades de trabajo son insignificantes y no rebasan los límites del más simple autoservicio, aprende a comer solo, a taparse con la manta, a ponerse su ropa. Pero incluso eso lo hace jugando. En una familia bien organizada estas tareas se vuelven gradualmente más complejas, se le encargan al niño trabajos cada vez más difíciles, empezando por los que atañen a su autoservicio, para seguir más tarde con tareas familiares, pero, con todo, en este periodo el juego constituye la principal actividad del niño, la que más lo atrae y absorbe su interés. En la edad escolar el trabajo ocupa ya un lugar más importante y reviste más responsabilidad, se trata de un trabajo que se aproxima a la actividad social y que está vinculado con conceptos definidos y claros acerca de la vida futura del niño. Pero en esta etapa el juego le apasiona mucho todavía y sufre serios conflictos cuando siente la tentación de abandonar el trabajo para jugar. Esto ocurre generalmente cuando se han cometido errores en la educación del niño en lo relativo al juego y al trabajo. De ahí se hace evidente la gran importancia de dirigir con acierto el juego infantil. En la vida real encontramos muchos adultos que terminaron la escuela hace mucho y en los que la pasión del juego predomina sobre el amor al trabajo. En esta categoría debemos clasificar a los que anteponen el placer a su ocupación y que olvidan sus obligaciones por una alegre compañía. La misma clasificación corresponde a los que hacen de todo una farsa, adoptan poses de importantes, encaran las cosas con frivolidad y mienten sin ningún objeto. Trasladan a la vida del adulto la estructura de los juegos infantiles a causa de que las condiciones del juego durante su infancia no fueron transformadas en condiciones de trabajo. Evidentemente hubo mala educación a consecuencia de una organización deficiente del juego. Desde luego que todo lo dicho no significa que sea necesario desvincular cuanto antes al niño del juego para pasarlo a los esfuerzos y a la preocupación del trabajo. Un tránsito brusco o prematuro no es provechoso, ocasiona violencia al niño y provoca más bien la repulsión por el trabajo y la intensificación del deseo de jugar. Para educar al futuro hombre de acción no se debe eliminar el juego, sino organizado en tal forma que, sin desvirtuar su carácter,
contribuya a educar las cualidades del futuro trabajador y ciudadano. Para que el juego resulte educativo es necesario que los padres conozcan bien en qué consiste y en qué se diferencia del trabajo. Si no se tiene un concepto claro sobre este punto y no se analiza suficientemente, no se podrá dirigir al niño con acierto y se incurrirá en errores, con los consiguientes efectos negativos desde el punto de vista educativo. En primer término, debemos decir que la diferencia entre el juego y el trabajo no es tan grande como muchos piensan. Un buen juego se parece a un buen trabajo, y viceversa. Esa semejanza es muy grande, al punto que podemos afirmar que un mal trabajo se parece más a un mal juego que a un buen trabajo. En todo buen juego existen esfuerzos físicos y mentales. Si se obsequia a un niño con un ratón mecánico y se limita a observarlo pasivamente todo el día divirtiéndose porque el padre le da cuerda para hacerlo funcionar, no habrá allí nada constructivo. El niño permanece inactivo, pues su participación se reduce a mirar. Si todos sus juegos son de esa índole, se convertirá en un hombre pasivo, habituado a mirar el trabajo ajeno, carente de iniciativa, falto de la costumbre de crear, de vencer dificultades. El juego desprovisto de esfuerzo y de actividad creadora produce efectos negativos. Como se ve, en este sentido se parece mucho al trabajo. El juego proporciona al niño alegría, la alegría de la creación, del triunfo, o del placer estético, de la calidad. Una alegría análoga brinda también un buen trabajo. En eso consiste la similitud entre el juego y el trabajo. Algunos piensan que estas dos actividades se diferencian en que el trabajo implica responsabilidad y el juego no. Es un error, en ambos existe la misma responsabilidad, siempre que se trate de un juego correcto, adecuado, punto que trataremos más adelante en forma detallada. ¿En qué se distingue, pues, el juego del trabajo? La principal diferencia estriba en que mientras el trabajo traduce la participación del hombre en la producción social, en la creación de valores materiales o culturales, vale decir, sociales, el juego no persigue fines de esta índole, no tiene relación directa con objetivos sociales, pero se vincula con ellos en forma indirecta al habituar al hombre a los esfuerzos físicos y psíquicos necesarios para el trabajo. Ahora se hace evidente que debemos exigir de los padres en materia de dirección del juego infantil. Primero, cuidar de que no se convierta en la única aspiración del niño, que no lo desvincule totalmente de los fines sociales. Segundo, que se formen los hábitos físicos y psíquicos requeridos por el trabajo. El primer objetivo se logra, como ya dijimos, introduciendo al niño en forma gradual en el campo de trabajo, que debe reemplazar lenta pero indefectiblemente al juego. El segundo se consigue mediante la elección acertada del juego, su conducción correcta y la colaboración con el niño. En esta conferencia solo nos referiremos al segundo objetivo. El problema de la educación en el trabajo lo trataremos en otra. Los errores en que comúnmente incurren los padres en materia de dirección del juego infantil suelen adoptar tres formas. Algunos simplemente se despreocupan del asunto porque piensan que sus hijos saben desenvolverse bien solos. Los niños juegan cuando y como quieren, eligen solo sus juguetes y organizan por sí mismos sus juegos. Otros padres, en cambio, les dedican una atención excesiva, se entrometen siempre en el juego, explican, muestran, plantean problemas y se anticipan a resolverlos sin dar intervención al niño, al que olvidan, divirtiéndose ellos mismos. Al niño no le queda otra cosa que escucharlos e imitarlos, así en realidad juegan más los padres que el niño. Cuando este último tropieza con alguna dificultad para hacer algo, el padre o la madre se sientan con él diciéndole, tú no lo sabes hacer, mira cómo debe hacerse. Si el niño hace recortes de papel, el padre o la madre, después de observar un poco sus esfuerzos, le quitan la tijera y dicen, deja, yo voy a recortar. ¿Ves qué bien salió? El niño mira y observa que, en efecto, el padre lo hizo mejor. Le alcanza otra hoja, pidiéndole que le recorte alguna otra cosa, y el padre lo hace gustoso, satisfecho de su éxito. En estos casos, los niños se limitan a imitar lo que hacen los padres sin adquirir el hábito de superar dificultades ni de mejorar por el propio esfuerzo la calidad de su trabajo, y se acostumbran desde temprano a la idea de que solo los adultos son capaces de hacer todo bien. En esos niños se desarrolla la falta de confianza en sus propios medios y el temor al fracaso. Otros padres consideran esencial que haya juguetes y abarrotan a los niños en tal forma con ellos que el rincón infantil parece una juguetería.
Comúnmente esos padres gustan mucho de los juguetes mecánicos ingeniosos y atiborran con ellos la vida de su hijo. En esta forma, en el mejor de los casos, lo convierten en un coleccionista de juguetes, y en el peor, que es el más frecuente, el niño pasa sin ningún interés de un juguete a otro, los estropea y rompe y exige otros sin sentir la menor atracción por ninguno. Para que el juego sea educativo es menester que los padres lo dirijan en forma cuidadosa y meditada. El desarrollo del juego infantil atraviesa varios estadios, cada uno de los cuales exige un método distinto. El primero es el del juego en la habitación, la etapa del juguete, y dura hasta los 5 o 6 años. Su característica consiste en que el niño prefiere jugar solo y raras veces admite la participación de compañeros, se encariña con sus juguetes y juega con desgana con juguetes ajenos. Esta tendencia a jugar solo no implica riesgo alguno de que se convierta en egoísta. Es la etapa de la ejercitación sensorial y del desarrollo de las aptitudes personales. De suerte que es necesario brindarle la posibilidad de que lo haga, cuidando al mismo tiempo que esa etapa no se prolongue en exceso y que a su debido tiempo pase a la segunda. La preferencia por el juego solitario evoluciona en un momento dado hacia el interés por la compañía y el juego colectivo. Este proceso de transformación se opera con ciertas dificultades, y conviene ayudar al niño a que lo realice con el mayor provecho y que la ampliación del círculo de compañeros se produzca en la forma más beneficiosa posible. Es muy ventajoso que en el conjunto infantil haya un niño algo mayor, que goce de autoridad entre los restantes y actúe como organizador de los menores. Por lo común durante este tránsito surge un gran interés por los juegos al aire libre. El segundo estadio es de dirección más difícil, por cuanto los niños actúan en un ambiente social más amplio, donde los padres no los ven. Se prolonga hasta los 11 o 12 años, abarcando parte de la escolaridad. En la primera parte de esa etapa el niño actúa ya como miembro de una sociedad, pero de una sociedad aún infantil, que carece de una disciplina severa y de control social. Más adelante la escuela brinda una mayor compañía, un círculo de intereses más amplio y un escenario de acción más difícil, en particular para la actividad lúdica, pero, en cambio, aporta una organización ya preparada y un régimen más definido y, lo que es más importante, la asistencia de profesionales especializados. Existe en ella una disciplina severamente configurada y control social, y es donde se opera el tránsito al tercer estadio. En este último el niño actúa como miembro de una colectividad, no limitada ya solamente al juego, sino de una colectividad de trabajo y de estudio. De ahí que en esta edad el juego adquiera formas colectivas más acentuadas y gradualmente se convierta en deporte, es decir, se vincula con determinados fines de cultura física, con normas y, lo que es más esencial, con conceptos de interés y disciplina colectivos. La influencia paterna tiene un gran valor en los tres estadios, pero es fundamental en el primero, ya que en su transcurso el niño actúa casi exclusivamente en la órbita familiar, está al margen de las influencias exteriores y no tiene otros conductores que los padres. Pero también en los otros estadios la influencia paterna puede ser grande y útil. En el primero, el centro material del juego lo constituyen los juguetes, que pueden ser de distintos tipos, como el juguete terminado, mecánico o simple, automóviles, barcos, caballitos, muñecas, ratones, polichinelas, etc. El juguete no terminado exige del niño una tarea, estampas con preguntas, rompecabezas, cubitos, cajas de construcción, modelos de desarme. Juguete material, arcilla, arena, cartón, mica, madera, papel, plantas, alambre, clavos. Cada uno de estos tipos tiene sus ventajas e inconvenientes. El juguete terminado es provechoso porque relaciona al niño con ideas y cosas compuestas, lo coloca frente a problemas de técnica y de economía y provoca una amplia actividad de la imaginación. El barco lo incita hacia un determinado medio de transporte, el caballo sugiere ideas sobre la vida del animal y preocupación por su alimentación y usos. Hay que cuidar de que el niño repare en los aspectos sugestivos del juguete y que no se distraiga solamente con uno de ellos, por ejemplo, con su carácter mecánico y su facilidad para el juego. Los juguetes mecánicos son útiles solo cuando el niño juega realmente con ellos y no se limita a mirar simplemente sus movimientos. Sus beneficios están en relación con la inventiva que pone en acción el niño al organizar entretenimientos cada vez más complicados. Los automóviles deben transportar alguna carga, el polichinela debe viajar y hacer algo, las muñecas deben dormir y despertarse, vestirse y desvestirse,
hacer visitas y realizar algún trabajo útil en el mundo del juego. Estos juguetes brindan un amplio campo para la fantasía infantil, y cuanto más amplia y seriamente se desenvuelve esta facultad mental, tanto mejor. Si se traslada Osito de un lugar a otro sin ninguna finalidad, no es un juego útil. Pero si vive en un lugar determinado, arreglado especialmente para él, si infunde temor a alguien o mantiene amistad con otro, será un juego provechoso. El segundo tipo de juguete es útil porque plantea al niño un problema cuya solución requiere cierto esfuerzo, sin el cual aquel no se le plantearía. En este caso ya se requiere cierta disciplina mental. Lógica, un concepto sobre la relación entre las partes y no una simple fantasía libre. El inconveniente de estos juguetes consiste en que los problemas que plantean son siempre los mismos, cuya repetición es fastidiosa. Los juguetes de tercera clase, diversos materiales, son los más baratos y útiles. El juego con ellos se asemeja más a la actividad humana normal, el hombre crea valores y cultura con materiales. Si el niño sabe valerse de ellos, revela que ya posee una capacidad de juego elevada y que está engendrando una gran capacidad de trabajo. Al mismo tiempo de poseer mucho realismo, el juguete material brinda un amplio campo para la imaginación creadora, que es justamente la que impulsa el trabajo creador, a diferencia de la simple fantasía, que se limita a reproducir modelos. Con un pedazo de vidrio o mica se puede hacer una ventana, pero para ello se necesita un marco, de ahí surge el problema de la construcción de una casa. Si se tiene arcilla y tallos de plantas, se plantea el problema de un jardín. ¿Cuál es el mejor tipo de juguete? Consideramos que lo más apropiado es combinar los tres, evitando siempre que la cantidad sea excesiva. Con uno o dos mecánicos es suficiente. Agrégueseles un juguete desamable y toda clase de materiales y el reino del juego queda organizado. La superabundancia es perjudicial porque dispersa la atención del niño, que se pierde en un mare magnum de juguetes. Hay que proporcionarle más bien pocos y procurar que organice con esos elementos su juego. Luego conviene observarlo y hacer lo necesario para que perciba por sí mismo los defectos y sienta el deseo de subsanarlos. Si se le da un caballito y éste le sugirió el problema del transporte, será natural que sienta la falta de un carrito. En este caso hay que tratar de que él mismo lo confeccione con algunas cajitas, carretes o cartón. Si se consigue hacerlo, perfecto, el objetivo está logrado. Pero si necesita varios carritos y no alcanzan los que haya armado, no conviene constreñirlo a que los haga y es necesario proporcionárselos. Lo más importante en este juego es lograr lo siguiente. 1. Que el niño juegue realmente, que componga, construya, combine. 2. Que no empiece una tarea hasta no terminar con la anterior, que lleve su actividad hasta el fin. 3. Que en cada juguete vea un valor definido, necesario para el futuro, que lo cuide y lo guarde. En el reino de los juguetes debe imperar siempre un orden completo y hacerse los arreglos correspondientes. No se debe destruir el juguete en caso de deterioro, sino repararlo. Si ello es difícil para el niño, hay que prestarle colaboración. Los padres deben dedicar una atención especial a la actitud del niño hacia el juguete. Hay que inculcarle cariño por él, pero sin que sufra interminablemente si se produce un desperfecto o se rompe. Esta reacción se logra cuando el niño adquiere cierta suficiencia y se acostumbra a considerarse como un buen ecónomo, entonces teme los deterioros y se siente capaz de repararlos. Los padres deben acudir en su ayuda en caso de necesidad para evitar que se desespere y demostrarle que el trabajo y el ingenio humano son capaces de componer cualquier situación. De ahí que les recomendemos que adopten siempre las medidas para la reparación del juguete roto y que no lo tiren antes de tiempo. Durante el proceso del juego, el niño debe gozar de plena libertad de acción mientras las cosas se desenvuelven normalmente. Cuando aparece alguna dificultad o el juego se desarrolla sin interés, la colaboración puede traducirse ya en una sugerencia, o en el planteo de algún problema interesante, y agregando un elemento nuevo o también, si cuadra, participando en el juego. Esos son los aspectos generales del método en el primer estadio. En el segundo es primordial que los padres presten una atención celosa y permanente a todas las actividades e intereses del niño. Cuando sale y se encuentra con compañeros, conviene informarse bien de quiénes se trata. Es necesario conocer las inclinaciones de sus distintos compañeros, qué es lo que poseen, qué cosas les faltan y qué puede haber de malo en sus juegos.
Ocurre con frecuencia que la atención y la iniciativa de un padre o de una madre contribuyen a mejorar la vida de todo un grupo infantil. Es común que los niños gusten en invierno deslizarse por un montón de residuos congelados como si fuera una ladera. En tal caso conviene ponerse en contacto con los otros padres para hacer una pista y ayudar a los muchachos a que la hagan. Al proveer a un niño de un sencillo trineo de madera de confección doméstica, no tardarán en aparecer entre los otros muchachos trineos análogos. En esta etapa es muy importante y útil que los padres se relacionen entre sí, cosa que, desgraciadamente, es poco frecuente. Hay padres que están descontentos con la actuación de sus hijos fuera de la casa, pero no se toman el trabajo de conversar con los de sus compañeros para programar juntos algo para mejorar las cosas, cuando en realidad ello no es difícil. Como a esa altura de su crecimiento los niños se organizan en una especie de colectividad, será muy útil que sus padres los orienten en forma también organizada. Suele ocurrir con frecuencia en este estadio que los niños discutan, riñan y se quejen unos de otros. En tal caso el padre que se pone de parte de su hijo y disputa con los padres de otro comete un error. Si el niño vino llorando, se siente ofendido, o sufre, y está irritado, el padre no debe citarse y reñir con el presunto ofensor y con sus padres. Ante todo debe interrogar tranquilamente a su hijo y tratar de reconstruir el cuadro exacto de lo sucedido. Es raro que sea culpable solo una parte. Lo más probable es que el ofendido también se haya apasionado. Es entonces el momento oportuno para explicarle que en el juego hay que ser tolerante y que se deben buscar en lo posible soluciones pacíficas a los conflictos. Procúrese entonces reconciliarlo con su rival, al que se invitará a la casa, trabando luego relación con sus padres para aclarar la situación. En este asunto lo más importante es que no se tenga en cuenta exclusivamente al propio hijo, sino a todo el grupo y educarlo conjunta y solidariamente con los demás. Padres. Este será el proceder más fecundo desde el punto de vista educativo. El niño advertirá que el padre no se deja influir por la parcialidad familiar, que actúa con criterio social, y verá en ello un ejemplo para su propia conducta. No hay nada más dañino que la agresividad de los padres hacia los vecinos, es un factor que forma en el niño un carácter hosco, desconfiado, un egoísmo familiar salvaje y ciego. En el tercer estadio la conducción del juego no se encuentra en manos de los padres, está en la escuela o en la organización deportiva, pero aquellos conservan grandes posibilidades de influir en forma constructiva sobre el carácter del hijo. En primer término, hay que cuidar especialmente de que la atracción del deporte no adquiera el carácter de una pasión dominante y orientar al niño hacia los otros aspectos de la actividad que debe desarrollar. En cuanto al sentimiento de orgullo por el éxito logrado, es necesario infundirle una conciencia colectiva para que lo sienta principalmente como miembro de una colectividad, equipo u organización, más que a título personal. Es necesario también moderar todo alarde, inculcar el respeto al contrincante y dirigir la atención sobre la organización, entrenamiento y disciplina del equipo. Por último, hay que educarlo para que sepa asumir una actitud serena frente a los éxitos y a los fracasos. En este estadio será muy provechoso que los padres conozcan de cerca a los integrantes del equipo en que actúa el hijo. Durante las 3 etapas es fundamental que el juego no absorba toda la vida espiritual del niño y que se desarrollen paralelamente sus hábitos de trabajo. La educación del juego exige siempre que se inculque al niño la aspiración a un placer más integral que el de la simple contemplación, que le infunda el coraje necesario para superar dificultades y eduque la imaginación y el impulso intelectual. En el segundo y tercer estadios debe recordarse siempre que el niño ingresó en una sociedad y que su aprendizaje no se limita al juego, sino también a actuar como miembro de una colectividad, con un desempeño correcto en sus relaciones con los demás. Resumamos lo dicho. El juego tiene gran importancia educativa, por cuanto prepara al hombre para el trabajo, que va sustituyendo a aquel en forma gradual. Muchos padres no dedican suficiente atención a este problema y dejan al niño librado a su propia suerte, o lo rodean de excesivos juguetes y cuidados. Los métodos son distintos en las diversas etapas, pero siempre se debe dar al niño la posibilidad de un desarrollo correcto y espontáneo de sus capacidades, sin negarle ayuda en los casos difíciles. Durante el segundo y tercer estadios, más que el juego, se deben dirigir las relaciones del niño con los demás y con la colectividad.